Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Hoy cambiamos un poco la línea habitual del programa y, como saben, a lo largo de toda la semana la hemos dedicado al Día del Orgullo. Como saben, la programación de Televisión Melilla se ha modificado, también hemos cambiado la mosca con la bandera tricolor, el fondo, como están viendo también, lo cambiamos esta semana y, bueno, pues eso, con el compromiso que tiene Televisión Melilla con el colectivo LGTBI de la ciudad, por eso, y como esta semana se concentran todos los actos que tenía previsto, que no se van a desarrollar, pero sí se van a celebrar, los vamos a mostrar nosotros a través de la televisión, de Televisión Melilla, de Radio Televisión Melilla, y bueno, pues para visibilizar a este colectivo tenemos hoy con nosotros al presidente de Amlega, Rafael Robles, y a la consejera de Cultura, Educación, Festejo e Igualdad, Elena Fernández Treviño. Buenas noches a los dos. Buenas Rafael, noches. Elena. Hola, José. Bueno, Elena, decía que, bueno, dada la situación actual de crisis sanitaria que hemos padecido, pues no sé, en políticas de igualdad, yo no sé desde el área de igualdad si teníais previsto dirigir las políticas de igualdad en un sentido y habéis tenido que modificarla debido a esta crisis que estamos padeciendo. Bueno, yo te diría eso, que desde hace un año aproximadamente que cambió el nombre de la consejería, ¿no? con este nuevo gobierno, y se llamaba Consejería de Igualdad, es porque teníamos muy claro que hacían falta políticas de igualdad de género y trato, y que estas políticas no se podían ceñir solamente a la igualdad entre hombres y mujeres, sino que tenemos que tratar toda la igualdad, y esto obviamente pasa por tratar la diversidad, ¿no? Entonces, porque creemos que es un tema pendiente. Y bueno, sí, habíamos hecho un diseño de actividades para el orgullo, que ya pues Rafa y yo llevamos unos cuantos meses viéndolos, que hemos tenido que modificar a raíz de la pandemia. Desde luego, y tengo que agradecerle mucho eso a Amlega, porque desde el principio tuvieron muy claro que, bueno, pues que no se podían hacer unas actividades de concentración y un desfile como el de siempre por el Día del Orgullo, porque se podía poner en riesgo la salud, y era lo último que ellos querían. Entonces, claro, pues fue lo primero que me dijo, y además ellos mismos mandaron un diseño de actividades completamente cambiadas, ¿no? Cara pues un poco a esta nueva normalidad que teníamos ahora. Entonces, bueno, la idea, claro, como siempre, es visibilizar y reivindicar el orgullo, pero hacerlo en otro formato, que es de lo que se trata, y bueno, pues como lo admite, porque tenemos, gracias a Televisión Melilla y gracias a que tenemos redes y tenemos pues posibilidad de transmitir de otra manera, bueno, pues se hace y se reivindica y se celebra este Día del Orgullo, al margen de todas las actividades que obviamente ellos están haciendo ya todo el año, porque las políticas de igualdad que hace Amlega, las que seguimos desde la consejería, tienen que ser continuas, ¿no? Sabemos que aquí, bueno, pues hay un trabajo enorme por hacer, ¿no? Pues no solamente en el tema de igualdad entre hombres y mujeres, sino cuando tratamos la diversidad. Yo creo que son además políticas que van indisolublemente unidas, ¿no? La reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres tira también, o esa lucha feminista tira también de toda la reivindicación del colectivo LGTBI, ¿no? Y van indisolublemente unidas, están hermanadas, a la par están diferenciadas, pero van juntas. Entonces, pues tenemos claro que bueno, que hay que hacer mucho en la ciudad, y desde educación, por ejemplo, desde el área de educación, les damos la subvención nominativa a Amlega, pues para que todas esas actividades de educación que ya hacen en los coles, institutos, que hacen en talleres de formación, pues la sigan continuando, ¿no? La idea es, hacen una gran labor, y esta labor, pues desde luego tiene que tener todo el apoyo de la consejería, de una consejería que además ahora se llama Consejería de Igualdad, con una política inclusiva amplia, no ceñiéndose, como digo, solamente a la igualdad entre hombre y mujer. Entonces, bueno, pues sí, son muchas las políticas que tenemos diseñadas y que trabajamos conjunto con ellos, ¿no? Y también pues con otras organizaciones como Crisalis, que ya le hemos dicho también que vamos a apoyar cualquier iniciativa en este sentido, y bueno, y todo lo que nos queda todavía por trabajar, que eso Rafa te lo va a contar ahora muy bien también. Es la 16ª edición del Orgullo que se conmemora este año, y no sé, a lo largo de estos años, como administración, ¿cree que se ha avanzado algo, se ha hecho algo? ¿El colectivo LGTBI ha conseguido alguna de sus reivindicaciones? Claro, sin duda las reivindicaciones se van alcanzando, se van conquistando, son pasos muy pequeños, la rueda del engranaje va muy lento, ¿no? Piensa, por ejemplo, que el movimiento feminista lleva 3 siglos, ¿no?, de historia. Entonces, además, son movimientos, y como digo, asociados, tanto el feminista como el colectivo LGTBI, que son de las luchas quizás más importantes en la conquista de derechos, con todo lo que implica, ¿no?, junto a la lucha racial, pero además movimientos sociales no cruentos, es decir, que las conquistas que vamos, porque aquí unimos todo,
a las que vamos alcanzando, pues se llega de una manera muy pacífica y con una herramienta solamente que es la reivindicación de la palabra y de la acción política, bueno, pues pacífica o pacifista podríamos llamar. Entonces estas conquistas claro que se van logrando, la sociedad va cambiando, la concienciación social es mayor, la sensibilización también, pero hay una falsa apariencia de haber logrado la igualdad, ¿no? Que esto mucha gente piensa, ¿no? En ambas luchas, bueno, pues esto es si ya se da la igualdad, ¿no? Si las mujeres somos iguales que los hombres, si ya no hay la homofobia de antes, ¿no? Y no es cierto. Basta irse a los modelos referenciales que tenemos, coles o institutos, que son modelos sociales, las aulas son como microsociedades que reproducen lo que pasa afuera para darse cuenta que es imposible, que ni mucho menos esto se ha alcanzado. Y bueno, basta ver la realidad en cifras, ¿no? Los resultados de violencia, los resultados bueno, pues de acoso, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos de acoso? Pues el machismo, la homofobia, es decir, esto sigue pasando, ¿no? La brecha de género, ¿no? La falta de reconocimiento de la diversidad, las aulas armarios que todavía creamos en los coles, la presunción de una heteronormatividad, una heterosexualidad obligatoria, ¿no? Que eso siempre se presume. Es decir, no pintamos la realidad de colores, sino que la vemos monolítica o en dos carriles, y esa concepción que la tenemos preconcebida desde siempre, yo creo que influye, no ves fuera lo que no tienes aquí dentro, influye en todo, en las relaciones sociales, en nuestras formas de amor, de relación, de entender la vida. Claro que queda muchísimo todavía por hacer, sí. Tal y como ocurre también con la violencia de género, con el machismo en nuestra sociedad, pues la homofobia, como decía, es otra de las asignaturas pendientes que tenemos. ¿Qué cree que desde las administraciones se debería hacer? Existe un Ministerio de Igualdad, por cierto, que no existía. Si existe hasta un Ministerio de Igualdad es porque todavía queda mucho camino por recorrer. También de su consejería abarca la de Igualdad. No sé, ¿qué debería, se centra todo o todo se podría no solucionar todo, pero en parte se podría colaborar con esa campaña de información para concienciar a la ciudadanía, tanto en un sentido como en otro? Bueno, ahora estamos con el movimiento LGTBI, pero en general, ¿es verdad, es cierto que es eso o es desde la propia familia, tal y como ocurre con la violencia de género? Pues mira, me ha hablado del machismo como causa de la violencia. Yo creo que el mismo machismo es el que también genera esta homofobia, ¿no? Tiene la misma raíz, en el fondo es la concepción de una realidad monolítica, de una realidad donde la heterosexualidad, ¿no? El hombre blanco heterosexual, pues tiene, ¿no? Se presume, ¿no? que es un poco el que tiene los mayores privilegios, y una sociedad concebida de esa manera genera que toda masculinidad o toda forma de orientación o identidad distinta a esta se excluye, está fuera, ¿no? Entonces, ese mismo machismo es la raíz de la violencia contra las mujeres no somos un colectivo, ¿no? Obviamente somos más de la mitad de la población, pero que toda otra forma de relación o de amor se deje fuera de lo que se consideraría la única concepción monolítica que hay de relación y de amor entre las personas, ¿no? Entonces, claro que es la misma raíz. Y desde luego la Administración tiene muchísima responsabilidad desde la educación y desde la familia, pero hay una diferencia, y es que las familias no tienen la obligación no tienen la obligación de educar de manera igualitaria, la tendrían de forma ética. Éticamente quizás sí hay una obligación moral de educar en unos valores constitucionales o democráticos, sin duda, pero no hay ninguna obligación legal, ¿vale? Entonces, ¿se les puede exigir? Bueno, hasta cierto punto, de forma ética quizás, pero de forma legal no. La escuela sí. Y yo creo que ahí tenemos una baza muy importante, porque la escuela sí es un espacio donde la legalidad está presente y hay unos valores constitucionales que, desde luego, desde la Constitución hasta la normativa internacional y europea, pasando por la Constitución hasta las leyes autonómicas y locales, nos están diciendo que tenemos que educar de una manera en libertad, en igualdad, en derechos humanos. Y todas estas políticas no son partidistas, no son propias de ningún partido, ¿no? Sino que son ideas en sí legales y constitucionales y que deberíamos adoptar todos y todas dentro de un contexto de la escuela. Entonces, si empezamos por ahí, que yo creo que siempre lo decimos, ¿no? La clave es la educación en la familia es muy importante, por supuesto, pero como digo, no hay una obligación, al menos legal, sí ética, pero en la escuela está la ética y la legal. Es decir, que si empezáramos desde muy pequeñito y pequeñita a educar en esa falta de patriarcado, de machismo, en esa igualdad, entendiendo que las aulas, que los textos escolares, que los libros, que las enseñanzas, que el alumnado que tenemos, que ahí existe una realidad social diversa, si lo admitimos y además lo llevamos a cabo como docentes, como compañeros, ¿no? Y lo tenemos presente en nuestras aulas, porque
en la aula aprenden mucho de esa diversidad. Yo creo que esa es la clave para la transformación social, porque luego es verdad que los chavales tiran también de las familias, van cambiando también, son como un motor reactivo, ¿no? Y de cambio. Yo creo que el papel de la educación ahí es fundamental. Por supuesto, luego sumamos, ¿no? Sumamos, el empoderamiento se da desde muchos lados, desde los medios de comunicación, la televisión, las series, lo que transmitimos desde las administraciones públicas, ¿no? Nuestra actitud en general, por supuesto, es importantísima, pero yo creo que la escuela es un fuerte motor de cambio. Rafael, buenas. De nuevo, buenas noches. ¿Qué tal? Me gustaría que nos hiciera hilo de lo que comentaba Elena, una breve radiografía de la situación del colectivo LGTBI en la ciudad. Bueno, la verdad es que el marco que ha presentado Elena mejor no puede ser, ¿no? O sea, es verdad que todo lo que pasa con el colectivo LGTBI tiene que ver con el heteropatriarcado, como ha explicado Elena, y tiene que ver pues cómo se vive esta realidad tanto a nivel familiar como a nivel de escuela, y entonces pues por eso nosotros venimos trabajando en todos esos ámbitos donde podemos, ¿no? Y donde nos dejan también, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito educativo, nada más constituirnos como asociación, ya presentamos el primer proyecto a la Dirección Provincial de Educación, del Ministerio de Educación, y desde entonces pues hemos seguido tratando de trabajar estas cuestiones en la educación, porque es fundamental, ¿no? De hecho, consagramos lo que era una jornada, no una semana de educación en diversidad sexual, familiar y de género, que bueno, pues es que este año tendría que haber sido, con motivo del Día contra la LGTBI-fobia, que es el 17 de mayo, tendría que haber sido la 12ª edición. No hemos podido realizarlo pues por la situación sobrevenida de la COVID-19, pero sí que venimos haciendo durante el curso escolar una serie de acciones, sobre todo tutorías, donde llevamos a cabo charlas sobre diversidad sexual y de género, principalmente en los niveles de tercero y cuarto de la ESO, donde podemos tratar estos temas y además la respuesta, la reacción, tanto por parte de docentes como por parte de alumnado, como por parte de familias, es agradecernos que estos temas se puedan tratar en la escuela, pues porque, como bien explicaba Elena, es el sitio donde legalmente se puede llevar a cabo, a pesar de que hay sectores todavía y hay incluso partidos políticos que se muestran en contra de que vayamos a la escuela a hablar de estas cuestiones, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, de algunas comunidades autónomas como Murcia, donde se ha tratado de aplicar un PIN parental, bueno, se está aplicando, implementando un PIN parental que impide que se lleven a cabo estas charlas, cuando estas charlas son muy necesarias, sobre todo porque en ellas se trabaja el respeto a la diversidad, el respeto a las diferencias, y es muy importante, sobre todo desde un punto de vista interseccional, ¿no? Poniéndolo en relación con el machismo, con el racismo, que todas estas cuestiones se trabajen en la escuela, porque hablando de diversidad sexual y de género también estamos hablando del respeto a la diversidad general, ¿no? También la diversidad funcional y todo tipo de diversidades, cultural, etcétera. ¿Qué haría falta para conseguir que realmente los jóvenes, sobre todo, porque parece que entre los jóvenes, aunque se den esas charlas y se fomente la tolerancia y se fomente la comprensión, ¿no? ¿Qué habría que hacer más? Porque parece que no es suficiente. No, nunca es suficiente. De hecho, nosotros damos una charla, pues prácticamente es una clase, una tutoría, viene a recibir una charla nuestra una vez al año, si podemos. Nos tenemos que circunscribir a 2 niveles de la ESO, queremos llegar a más niveles, a más etapas, pero es difícil, es complicado, también nosotros tenemos los recursos que tenemos, por lo tanto la asociación no puede ser la única aquí que desarrolla actividades, tienen que ser también las administraciones públicas las que pongan en marcha, bueno, hay comunidades autónomas donde se llevan desarrollando programas, por ejemplo, Andalucía, Canarias, que son un ejemplo en todas estas cuestiones, ¿no? Aquí pusimos ya este curso definitivamente en marcha el protocolo de acompañamiento del alumnado trans, que es un gran avance. Falta que se trabajen mejor los protocolos de acoso escolar y en concreto el acoso escolar homofóbico y transfóbico se recoja específicamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como asociación hemos pedido a los institutos con los que estamos trabajando que formen parte de una red de escuelas seguras, ¿no? Y que aquellos chavales que, pues bueno, pues en este caso se identifican, se expresan, se sienten parte de una diversidad LGTBI, pues se sientan seguros en la escuela, ¿no? Que no es así. De hecho, es muy complicado y la realidad que yo ya también vivo como docente es muy complicado que realmente
los jóvenes puedan expresar su orientación sexual, que no sea la heterosexual o la identidad de género no cisexual en la escuela. Es muy complicado, está ahí, está presente y cuesta mucho conseguir arrancar que cada uno pueda vivir libremente su orientación sexual, su expresión de género, su identidad de género. Cuesta mucho, nos falta muchísimo por avanzar. Debería haber más determinación, más implicación y más implementación de políticas por parte de las administraciones públicas. ¿Han sentido el apoyo tanto de la administración anterior como en esta? No sé si se ha sentido el apoyo. Hombre, de la administración anterior pues hemos ido avanzando con pequeñas cosas, a veces avances importantes, todo hay que decirlo y reconocérselo a los responsables políticos que en su momento han apostado por políticas reales, ¿no? Sobre todo, echamos de menos lo que acabo de estar diciendo, ¿no? Que parece que todo pasa porque la asociación haga. Y no es todo que la asociación haga, la asociación forma parte de la sociedad civil, somos la única entidad LGTBI, pero está Crisali también desde hace poco, y estamos trabajando todo lo que podemos, también todo lo que los recursos que se nos dan nos permiten trabajar. Entonces, una implicación más real requiere que la administración se implique con sus propias políticas, ¿no? Y entonces para eso pues hace falta que se avance. Por ejemplo, la consejería ahora mismo dirigida por Elena, pues hemos visto que va a haber cambios importantes ya en el tema del orgullo, que al final lo hemos tenido todo que adaptar como consecuencia de la COVID-19, pero va a haber cambio importante incluso a la hora de hacer actividades, ¿no? De todas maneras, el planteamiento y la adaptación que hemos hecho es interesante. Nosotros partimos de una reflexión propia interna de la asociación de ¿qué vamos a hacer con el orgullo? No podemos hacerlo como estaba previsto. ¿Qué vamos a hacer? Se lo presentamos a través de un proyecto alternativo y la idea es hacer pequeñas acciones a lo largo del año dirigidas a los grupos especialmente vulnerables, tanto del colectivo como de la sociedad. Con lo cual, al final ha quedado una cosa que en realidad pues, puede ser todavía más impactante, ¿no? A la hora de llevar a cabo tanto nuestras reivindicaciones como lo que estamos trabajando con la sociedad en general, ¿no? La diversidad sexual y de género principalmente, pero también la salud sexual, la educación sexual, la prevención de ITS. Hay una serie de cuestiones pues, que vamos a seguir trabajando. Ya sabéis que estamos especialmente implicados en el tema del refugio y el asilo LGTBI, que estamos haciendo ahí una labor pues, fundamental, que sin ANLEGA no se entendería, y así nos lo reconocen otras entidades del tercer sector que llevan también muchísimos años trabajando estas cuestiones, pero que nos han implicado completamente de lleno. Y estoy hablando de ACNUR, de CEAR, de organizaciones que dicen ANLEGA tiene un papel fundamental aquí, aparte de nuestra federación estatal, que ha creado una comisión específica de migraciones y refugios, impulsado por nosotros y por otras organizaciones de la federación estatal. ¿Todavía hay muchas personas que huyen de sus países por su condición sexual? Todavía hay muchas y creo que van a haber más, porque nosotros aquí nos llega un flujo migratorio, que es el de los peticionarios de asilo que pasan la frontera, o sea, aquellas personas que pueden pasar la frontera, con lo cual al final principalmente marroquíes de esta zona, pero también ya han llegado argelinos, también han llegado tunecinos, ¿no? Que se presentan tanto en la asociación como directamente en la oficina de asilo o en la comisaría de policía. Nosotros estamos haciendo un acompañamiento para solicitar asilo, protección internacional, porque por supuesto no se puede vivir la homosexualidad y la transexualidad con normalidad y sin peligro en todos estos países, ¿no? Quiero recordar que además nosotros ya desde hace 6 años aproximadamente a nuestro orgullo le pusimos el sobrenombre de Orgullo del Norte de África, porque bueno, aparte de ser el único orgullo que se celebra en el norte de África continental, pues también era la manera de que toda esta población de esta zona entendiese que podían expresarse con libertad en una parte de este continente, ¿no? Y de hecho hemos estado recibiendo personas del colectivo LGTBI, principalmente marroquíes, de organizaciones que existen en Marruecos, pero que no pueden ser oficiales, que viven en la clandestinidad y han estado con nosotros en nuestro orgullo, en Orgullo Norte de África. Nos han dicho, este es también nuestro orgullo, con lo cual, bueno, pues nos hemos sentido muy orgullosas, nunca mejor dicho, de que podamos ser nosotros la voz de aquellas personas que no pueden tener su propia voz en sus países.
¿No existe ningún movimiento en toda África? ¿El único Sí, en Melilla? el movimiento hay muchísimo. Me refiero que vivan en libertad, que puedan mostrarse en libertad. Pues nos tenemos que ir a abiertamente. Sudáfrica. Para realmente poder vivir en libertad, Sudáfrica y algunos países de la parte sur de África, no solamente Sudáfrica, el país me refiero, ya empiezan a haber avances, ¿no?, en legislaciones. Después hay países donde está habiendo retrocesos, no solamente avances, sino que hay retrocesos penales, que se sigue no solo criminalizando, sino que aumentan las penas. Y hay países tan cercanos como Mauritania, todavía existe la pena de muerte para las personas del colectivo LGTBI. En países como Marruecos, que es nuestro entorno más cercano, pues está lo que serían sanciones penales y administrativas, multas, pues que evidentemente impiden que tú puedas vivir eso. Eso desde el punto de vista del Estado institucional. La homofobia social, ya eso es, eso ya es difícil de medir, ¿no? Pero estamos hablando de países donde existe una homofobia en el que el 80% de la población se manifiesta rechazando la diversidad sexual y de género, ¿no? Eso hace imposible vivir esta realidad, ¿no?, por parte de muchísima gente que tiene que huir de su país para poderla vivir con un mínimo de tranquilidad y de no peligro. La conmemoración del Día del Orgullo del Norte de África, que es este fin de semana, conmemorando este tipo de actos, ¿también ayuda a la asociación? El orgullo celebrando claro, estos días. A ver, el orgullo primero es un día internacional de movilización por parte de los colectivos LGTBI. Entonces hay una fecha en la que los colectivos LGTBI a nivel mundial estamos manifestándonos, reivindicando y celebrando el que podamos ser libres, ¿no? Eso desde Nueva York a París, Berlín, Oslo, a cualquier ciudad, Brasil, cualquier país donde nos estamos manifestando, lo estamos haciendo al unísono como un movimiento global, con la importancia que eso tiene, manifestando lo mismo, teniendo la misma agenda de reivindicaciones, porque al fin y al cabo, por muchos avances que haya en los países, al final la agenda de reivindicación es la misma, porque la homofobia, la construcción homofóbica de la sociedad viene de siglos, viene del machismo, viene del heteropatriarcado, pues entonces eso va a estar ahí, siempre va a costar mucho realmente poder superarlo, y en eso estamos en todos los países, en todas las sociedades, y todo el colectivo LGTBI, el movimiento social que representamos, que hemos ido alcanzando cada vez más fuerza, cada vez más representación institucional. Nuestra voz ha llegado a tener un peso importante y considerable y hemos conseguido avances gracias a eso. En España existe un matrimonio igualitario, existe una ley 2007 de poder modificar el nombre en el registro, y todos los avances que hemos podido hacer, si podemos ahora conseguir una ley de igualdad LGTBI o una ley trans, pues va a ser gracias a que nosotras, las entidades, el movimiento LGTBI, lo viene reivindicando desde mucho tiempo atrás, antes de que lo asume, pues, por así decirlo, la parte política y la parte más institucional. Este año Televisión Melilla, dadas las circunstancias, os sirve de plataforma pues para también visibilizar y celebrar este día. No sé, pero recuérdanos cuáles son los actos que vais a celebrar y cuándo. Pues venimos celebrando. Nosotros como asociación ya la semana pasada hicimos un visionado de cine para socias, ¿no?, y invitados, quien quisiera estar, bajo un marco limitado de público. Y después también hicimos ya una actividad con el colectivo LGTBI del CETI, ¿no?, con las refugiadas LGTBI. Y esta semana pues hemos empezado con la rueda de prensa, el colgado de la pancarta en la televisión pública, que desde aquí quiero volver a felicitaros y a reconocer el trabajo que estáis haciendo para visibilizar al colectivo, como nunca se había hecho antes, a pesar de que tenemos una buena relación y hacemos muchas cosas desde hace muchos años, pero como este año pues es visible que es así, y ya desde el martes pues también una programación específica con las drag queens que van a participar en la gala, bueno, que hay que explicar, ¿no?, lo de la gala, ahora lo explico, el programa Enfoque Social, el programa Enfoque Político, y mañana pues ya se retransmitirá la gala, que es lo que nos ha ofrecido principalmente la tele, que pudiéramos mantener esa actividad que hacemos anualmente, donde leemos nuestro manifiesto, donde entregamos nuestros premios Arcoiris Nubarrón y donde poníamos pues sobre un escenario una diversidad de actuaciones, pero nosotros
principalmente lo que tratamos de traer aquí a Melilla son actuaciones de drag queen, de transformismo, que es difícil verlo en Melilla, ¿no? Aunque, por ejemplo, en Torremolinos, que está ahí al lado, pues se puede ver, ¿no? Pero bueno, en Melilla, si no lo hacemos nosotros, difícilmente se puede ver, ¿no? Y lo disfruta muchísimo todo el público que participa, con lo cual, pues mañana en Televisión Melilla la gente podrá ver la gala del Orgullo del Norte de África. Mañana a las 10:30, recuerden, a las 10:30 en Televisión Melilla, la Gala del Orgullo. Pues muchas gracias a los dos, ahora os incorporáis al debate, nosotros seguimos, pero antes vamos a ver un trocito de la rueda de prensa en la que se presentaba la actuación, las actividades que se iban a desarrollar con motivo del Día del Orgullo. En una sociedad donde una realidad es diversa, la televisión pública también debe serlo. Y así se convierte en una herramienta pedagógica muy fuerte para combatir la LGTB-fobia, especialmente entre la juventud, con la capacidad de mostrar todos los aspectos de la sociedad y normalizarla, de manera que sea un reflejo de la misma sociedad. El máximo responsable de Amblega agradecía precisamente por esta iniciativa la labor de Televisión Melilla a la hora de preparar las instalaciones de cara a las actuaciones musicales que se podrán ver y los debates a realizar. Quiero agradecer con el nuevo director gerente y la nueva dirección de Radio Televisión Melilla, que esta nueva andadura que hemos empezado pues nos parece inmejorable, y que gracias a la materialización a través de un convenio pues vamos a poder hacer realidad que todos los años el orgullo LGTBI de Melilla, el orgullo del Norte de África, pues tenga esa campaña de visibilización, de concienciación, que una reivindicación como es la del colectivo LGTBI con motivo del Día Internacional del Orgullo se merece. Si bien la gran gala se llevará a cabo el próximo viernes, desde mañana ya habrá programas específicos sobre esta singular semana. A partir de mañana, en uno de esos programas van a participar los drag y travestis, transformistas, que van a estar en la gala el próximo viernes. El miércoles habrá otro programa en el cual será distinto, con enfoque social, donde participarán personas de la asociación, de la entidad del colectivo. El jueves habrá un pequeño debate sobre el colectivo LGTBI y con diferentes partidos políticos, en la cual en nombre de Amblega participará su presidente, Rafael Robles Reina. Por otra parte, Amblega otorgará premios Arcoiris al CETI, ACNUR y a CEAR, y por el contrario hará lo propio con el premio Nubarrón a la extrema derecha mundial. Pues como les decíamos al principio, Televisión Melilla dedica su programación, también lo decían en este vídeo, en esta noticia que le ofrecíamos, pues que Televisión Melilla dedica casi toda su programación a la celebración del Día del Orgullo. Hoy en nuestro enfoque también, pues como decíamos, nos acompaña como siempre por el Partido Popular María del Mar Alfaya. Buenas noches, María del Mar. Buenas noches. Por el Partido Vox, Rafael Giner. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Y el presidente de Amblega, pues no es político, pero es el presidente de la asociación y evidentemente pues tiene que estar aquí hoy por el tema que vamos a tocar. De nuevo, buenas noches, aunque lo acabamos de presentar en la entrevista, Rafael Robles, buenas noches. Buenas noches. Y Elena también de nuevo, que en este caso viene por el Partido Socialista. Buenas noches, Elena. Buenas noches, José. Bueno, ¿qué os parece que, bueno, primero por la situación que estamos viviendo en la ciudad, pues Televisión Melilla ha centrado pues, todas las actividades sirve de plataforma Televisión Melilla para todas las actividades que programa el colectivo LGTBI de la ciudad? ¿Qué les parece que sea así? Y si les parece, bueno, primero vamos por partes, vamos a analizar eso. Bien, nosotros nos parece correctísimo, si no se pueden celebrar manifestaciones en la calle por motivos de que estamos pasando un periodo de pandemia y es un colectivo que necesita una visibilización específica, una visibilización especial en todos los órdenes de la sociedad. Ellos mismos entienden que necesitan ser más visibles y que la gente sea más tolerante con su forma de convivir, con su forma de estar en la sociedad, pues me parece pues totalmente razonable que al no poder hacerlo en vías públicas, pues se utilicen los medios que a disposición haya para que puedan transmitir a todos, nos puedan transmitir a todos, pues su desarrollo de su sociedad, cómo avanza, si se encuentran desplazados, si tienen alguna serie de problemas o inquietudes, que nos puedan trasladar a nosotros también y que podamos, quizás en parte, ayudar en lo posible. Elena, conocemos tu visión, pero un breve resumen.
Bueno, pues sí, claro, como decía antes, se hacen actividades con las mismas ganas de reivindicar y con las mismas ganas de visibilizar pues toda esta lucha que es necesaria, pero en otro formato. Ahora tenemos otras maneras de verlo, ¿no? Me hace gracia porque cuando Rafa, ¿no? A veces cuando lo estaba escuchando, que además es curioso porque el discurso de Rafa siempre, no lo digo por nada, pero que es una persona muy pacífica y en todos los debates anteriores nosotros creo que hemos podido debatir cualquier tema bien. Pero estaba pensando mientras lo escuchaba en lo traicionero del lenguaje, ¿no? Cuando decía ellos y nosotros, ¿no? No me refiero a ellos, claro, nosotros nunca a confrontación, me refiero a un colectivo que pretende que sea más visible dentro de la sociedad, que yo entiendo que necesitan más visibilidad y que necesitan más, dentro del orden de la sociedad, necesitan estar más delante de algo, delante de las cámaras, no como cuestión, sí, yo te he desgraciadamente entendido. estar detrás. Sí, yo te he entendido. No me refiero a ellos, me refiero al colectivo. Claro, pero que a veces ese lenguaje un poco inconsciente, porque ellos somos nosotros, somos todos nosotros, es decir, que ese colectivo está presente en todos los lugares, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa, la forma que tenemos de expresarnos, ¿no? Que nos vienen a decir o vienen a visibilizarnos o a enseñarnos, ¿no? Como si hubiera un ellos y nosotros excluyente, cuando, ya te digo, ¿no? Ellos somos nosotros, incluso pues ¿no? Sí, la orientación. Esa intención nunca ha estado dentro ya, de ya, pero que me ha hecho gracia esa forma de... Bueno, y bueno, pues claro... Me voy a referir igual a la selección española, ellos son los que juegan. Ya, bueno. Quizás las connotaciones del discurso, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, y esto lo voy a enlazar con eso, ¿no? Con que es verdad que el cambio se tiene que dar a muchos niveles, ¿no? El primer nivel, yo creo que también es ese inconsciente colectivo, ¿no? Que yo creo que entiende que la sociedad de forma natural es de una manera, ¿no? Cuando dice todo está normal, ¿no? La normalidad es el machismo, ¿no? La normalidad es el patriarcado, y esa normalidad hay que romperla cuando se trata de cuestiones como las que reivindica el colectivo LGTBI o las que reivindicamos cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, ese inconsciente colectivo debe de permear por todas las áreas de la sociedad. Entonces, obviamente, este tipo de reivindicaciones puntuales son muy necesarias, ¿no? Porque hay una parte enorme de visibilización y de reivindicación que debe ser expuesta en días tan especiales y tan internacionales como este. Pero la acción diaria y que permee en todas las administraciones públicas, en los colegios, es decir, en nuestra sociedad, que haya esa normalización, es lo que realmente se reivindica, porque es que la diversidad somos nosotros, es que somos eso, somos diversidad. Y hablar de igualdad es hablar de diversidad. Entonces, algo tan normal y que nos parecería tan normal, pues todavía nos queda mucho, ¿no? por llegar a ese punto, ¿no? A mí hay una anécdota en esto que me gusta mucho, que es un pequeño microrelato de Ted Hughes que habla de dos peces que se cruzan con otro por el mar y le dicen, ¿qué tal está el agua?, ¿no? Le pregunta el pez chiquitito a los otros dos y dicen ellos, siguen nadando y de repente se miran y dicen, ¿qué agua?, ¿no? Esta es un poco la historia que nos hace pensar que el mar, el sistema en el que vivimos, que no notamos, pues es ese sistema patriarcal, ¿no? Que está tan embebido, tan naturalizado, que no notamos cuáles son las consecuencias de ese patriarcado en todo. Y eso sucede no solo con esa desigualdad que afecta a hombres y mujeres, sino también, desde luego, a todas las otras diversidades, todas las demás diversidades, que al fin y al cabo significa todo lo que es la sociedad, porque la sociedad es diversidad. O sea, igualdad y diversidad yo creo que son la misma palabra, las dos caras de la misma moneda. Entonces, bueno, pues tenemos que reconocer cuál es el sistema, salirnos de ese mar y desde la orilla y con distancia y perspectiva hacer una crítica social y decir, ¿estamos en el mejor de los mundos posibles? No. Y hacia allá vamos, ¿no? Que es un poco la idea. ¿Rafa o María del Mar? Punto de vista. Pues María del Mar. Bueno, pues primero contesto a la primera pregunta de qué me parece el que se utilice este medio para celebrar y no dejar pasar un día tan importante como es los actos que se suelen hacer. Y como estamos acostumbrados con la situación de la COVID a todo darle una alternativa, pues por supuesto que me parece muy acertado
y como no, de aplaudir que se haga de esta manera. Es más, yo haría hasta la propuesta que incluso aunque después se pueda hacer de la forma tradicional, es decir, presencial, con manifestaciones en vivo, pues que también se puede hacer una serie de actividades a través de los medios de comunicación que sabemos que llegan. Y luego, al hilo de lo que ha dicho Elena, efectivamente, bueno, pues como muchos de nuestras, como la gran mayoría de las cosas que tenemos en nuestra sociedad, tenemos una influencia cultural muy importante y muy arraigada. Y efectivamente el lenguaje delata y pone de manifiesto toda esa influencia cultural. Creo que incluso en temas en los que estamos totalmente convencidos, a veces nos traiciona el lenguaje porque no deja de ser también una manifestación de un aprendizaje con connotaciones culturales, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo, por supuesto, en corregir ese lenguaje, pero que muchas veces se hace de esa manera, sin ninguna, aunque tú estés convencido de una idea, pues a veces te traiciona ese lenguaje sexista que tenemos, ese lenguaje con muchos prejuicios de todo tipo, y en el ámbito del tema del género y de la sexualidad hay muchísimos, y pues bueno, tenemos toda nuestra mochila cultural que tenemos de ir rompiendo. Pero creo que más allá de esos errores que podamos cometer en un momento dado, yo por ejemplo con el tema del lenguaje sexista, estoy totalmente a favor. Me parece que en la última tertulia que participé lo dije. Creo que es necesario hasta que todos, cuando pensemos, no pensemos en masculinos. Y entonces una forma de llegar al lenguaje, al pensamiento es a través del lenguaje, y es importante. Pero aún así yo a veces digo y hablo en masculino, y cuando lo acabo de decir digo, ¿no? Pero vamos, me refiero que tendremos que autoperdonarnos en esos errores que cuando hagamos, porque creo que más allá de ese inciso que cometemos, ese error que cometamos al hablar, creo que lo más importante es que todos seamos conscientes, que todos tengamos claro cuál es la reivindicación y hacia dónde debemos de caminar. Por una sociedad igualitaria, sin discriminaciones ni prejuicios. Rafael. Pues bueno, después de haber escuchado a todos los representantes y responsables políticos, pues me alegra ver que existe un consenso general, ¿no?, sobre por lo menos cuáles tienen que ser los avances y de qué realidad partimos, ¿no?, y cuáles son los problemas que tenemos en general para poder alcanzar eso. Tomando la palabra de María del Mar, pues de hecho lo que hemos conseguido ahora mismo con la televisión Melilla es que se pueda firmar un convenio que esperemos que se materialice pronto, y poder continuar haciendo todas estas cosas año tras año, y esté quien esté, y evidentemente focalizado en fechas determinadas, como por ejemplo el Día del Orgullo Internacional, pero hay varias fechas, ¿no?, porque para nosotros son claves e importantes, como es el Día de la lucha contra la LGTBI-fobia, que es el 17 de mayo, o el Día de la lucha contra el VIH-Sida, que es el 1 de diciembre, y después hay días específicos, ¿no?, que tratan de visibilizar a un colectivo determinado, como el Día de la Visibilidad Lésbica, o el Día de la Visibilidad Trans, o el Día de la Visibilidad Bisexual. ¿Por qué? Porque cada uno de estos colectivos tienen unos problemas específicos, ¿no?, y dentro de esta diversidad que nos encontramos, pues sufrimos discriminaciones diferentes. No es la misma la discriminación que sufre en este caso, por ejemplo, una persona como yo, un hombre homosexual, que la que sufre una mujer homosexual, que la que sufre una persona trans, ya sea hombre o mujer o no binaria, porque son discriminaciones a las que se van sumando diferentes, como tú bien decías, mochilas que hemos ido construyendo, que se han ido construyendo socialmente, y además que se han ido construyendo desde muchos parámetros diferentes, ¿no? Muchas veces la gente piensa en religiones, pero no es solamente religiones, la ciencia también ha sido muy homófoba y transfoba. Cuando la medicina y la psiquiatría todavía nos consideraba enfermos mentales, estaba siendo la ciencia la que realmente estaba fomentando esa homofobia y esa transfobia, ¿no? Y ya más allá de la ciencia y de las religiones, pues siempre queda un pozo de homofobia y transfobia social que es difícil de superar, en la que además todos nos criamos y todos nos educamos, ¿no? Hay una realidad que vivimos el propio colectivo homosexual, las personas homosexuales y transexuales, es homofobia y transfobia interiorizada, ¿no? O sea, muchas veces nosotros mismos hacemos discursos
en las que estamos tirándonos piedras en nuestro tejado y estamos diciendo cosas que en realidad no nos están perjudicando, pero es que hemos sido educados en una sociedad machista, homófoba, transfoba, racista. No nos vamos a desprender por el hecho de que digamos que somos abiertamente gay, lesbianas, bisexuales, transexuales, nos vamos a quitar esa mochila que todas tenemos, ¿no? Con lo cual es un ejercicio, un esfuerzo que tenemos que hacer todas las personas en esta sociedad y evidentemente los más afectados, los más perjudicados, pues tenemos que salir a las calles, tenemos que visibilizarnos, tenemos que luchar pues porque no tengamos que estar sufriendo, o por lo menos la gente más joven pueda no sufrir la discriminación que han sufrido, pues en este caso, pues todos los que hemos sido más mayores, ¿no? Y que lo hemos vivido pues cada uno de una manera diferente. Hay gente que te dice que nunca ha sufrido discriminación. Y pues qué bien, qué suerte. Ha sido un privilegiado. Pues yo digo así, de verdad ha sido un privilegiado. Además, gente de una determinada edad que dice, es increíble, de verdad que ha sido un privilegiado en una sociedad como la nuestra, que todavía sigue siendo muy homófoba y muy transfoba, que no haya sufrido discriminación, porque yo mismo todavía, yendo en la calle de la mano con mi pareja, todavía sufro comentarios, incluso a veces insultos, y incluso puedo... exacto, miradas, cosas que te hacen sentir incómodo y que te hacen no ir libremente, afectivamente no poder expresar tu propia... realidad, ¿no? Tu orientación o tu expresión o lo que sea, ¿no? Y eso sigue pasando, ¿no? Bueno, si os hablo ya del colegio, de lo que pasa en los colegios, en los institutos, queda muchísimo por avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucho que superar realmente. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuánto años tendrían que pasar? Porque creo que lo importante, como siempre, la base es la educación, y cuando hablo de educación, la formal y la informal, empezar por las propias familias y luego, por supuesto, a todos los niveles de educación. Eso yo creo que es un pilar básico. Quiero comentar una cosa, porque estabas hablando y efectivamente muchas veces en el propio colectivo del que se trata hay signos también de esa influencia que tenemos de ver las cosas desde una perspectiva, pues que no podemos desprendernos de la noche a la mañana. Pero creo que la lucha es necesaria, que la reivindicación es necesaria y que el objetivo tarde o temprano se va a cumplir. Y me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando que... bueno, nos daremos cuenta que hemos conseguido eso cuando no nos planteemos quiénes somos, de qué orientación sexual tenemos o qué religión tenemos o qué ideología política. Cuando estemos sin preguntarnos qué hay detrás de cada persona y veamos a la persona, habremos conseguido mucho. Pero iba a comentarte que cuando, por ejemplo, uno va a una ciudad como Madrid, con tanta gente, y yo soy muy observadora en muchas cosas, entonces cuando vas, por ejemplo, por la Gran Vía y ves a dos chicas o a dos chicos que van de la mano, se besan o tienen... y la gente ni se vuelve, dije, estamos avanzando. Es verdad, porque cuando tú ya eso no te llama la atención, quiere decir... me refiero a gente de todas las edades, porque hay que también vamos a ser cosas. Realistas. Es la única manera de... vamos superando porque afortunadamente la sociedad va avanzando, pero tenemos todavía personas que tienen una idea, pues desde asociarlo a una enfermedad, asociarlo a un montón de cosas que son totalmente erróneas y que gracias a Dios vamos venciendo, ¿no? Pero cuando yo veo que nadie se sorprende ni nadie mira de cualquier edad, digo, bueno, hemos conseguido mucho, porque esto hace unos años hubiera sido objeto de mirar, cuchichear o algo, ¿sabes? Entonces, yo soy positiva, yo creo que vamos en el buen camino y que lo que no tenemos es pues que dejar de tener actividades, reconocer, fomentar y sobre todo la educación. Creo que es la pieza básica para muchísimas cosas y en esto también. Desde, como digo, desde la familia y los grupos sociales primarios hasta luego, por supuesto, la educación formal. Rafael, ¿tu opinión? Bueno, prácticamente Alfa ya me ha quitado parte del discurso en este sentido. Evidentemente es un tema de educación, fundamentalmente, de educación desde la familia, de educación, de inserción de una serie de conceptos para desenvolverse en una sociedad. No hace falta decir que una persona sea de un sentido, sea de otro, tenga un gusto, tenga otro. El tema es que estamos todos dentro de la misma sociedad y todos trabajamos en el mismo barco. Este es un barco en el que puede cambiarse de patrón, pero no puede cambiarse de la gente que está trabajando. Y la gente que trabaja y que está al día y que en su empresa pues
con una naturalidad como debe ser, comparte la vida con todo tipo de personas, pues no va a haber ningún problema en este sentido. Lo cierto es que cuando un niño de pequeñito vive en un entorno raro, en un entorno bueno, que los padres tengan un concepto diferente o hagan mucha diferenciación entre personas, o incluso que sea un hogar machista o hembrista, pues se encuentran con un problema añadido, y es evidentemente educacional. Esos niños va a ser muy difícil reconducirlo, va a hacer que tareas que vienen ya dentro de los centros escolares y dentro de las empresas, de las propias empresas. Elena. Bueno, sí, por supuesto, tiene razón, y lo que decía también María del Mar, ¿no? Que es verdad que estamos normalizando, pues supongo que hacia dónde vamos, ¿no? Ese progreso moral cada vez más normaliza ciertas situaciones, pero claro, quizás son puntuales, esta normalización es puntual, también es global, pero creo que efectivamente todavía la concepción que se nos ofrece desde la sociedad es bastante binaria, bastante monolítica, muy rígida, con una heterosexualidad que se presupone, como he dicho antes, con una heteronormatividad casi obligatoria. Entonces es complicado hablar de normalidad cuando todavía estamos hablando de acciones que son o coyunturales o anexas a o transversales, pero no terminan de ser estructurales, no terminan de ser del todo vertebrales. Yo creo que para eso tendríamos que dar un poco una vuelta de calcetín a tal y como está concebida ahora mismo en la sociedad. Si hablamos de una sociedad patriarcal de siglos, si hablamos de que la raíz de la discriminación LGTBI-fóbica es también ese machismo de origen de raíz, si nos está costando cambiar esa sociedad patriarcal, no podemos ahora mismo decir, porque yo creo que esto es un espejismo, ¿no? Y esto lo decía Amelia Valcárcel, ¿no? Que el espejismo de la igualdad, que realmente hayamos conseguido un cambio espectacular en este sentido, ¿no? Yo creo que todavía nos queda mucho, ¿no? La raíz es esta, es el patriarcado, está causando mucha violencia, mucho itinerario de dolor, una educación en los coles concebida de una determinada manera. Toda acción que se presenta para paliar esto son eso, ¿no? Acciones paliativas puntuales que vienen a poner parches o a tapar agujeros, pero nos falta todavía esa gran transformación, es decir, un cambio de paradigma. Yo creo que es un cambio de paradigma social, no se trata solo de acciones que van blanqueando, que van parcheando. Tendríamos que acabar con la sociedad patriarcal. Sabemos que esto no es sencillo, ¿no? Porque esa sociedad patriarcal es el mar, ¿no? de este microrrelato de antes. Entonces, no es tan sencillo porque hay que cambiar con la concepción. Es eso, como digo yo, ¿no? Es completamente distinta a la que ahora mismo vivimos y tenemos. Y el problema es que, claro, si esas familias, yo lo decía antes, esas familias educadas en un contexto, en esa piscina, en ese mar, completamente embebidas de una sociedad heteronormativa, es muy difícil que desarrollen una educación, incluso pueden desarrollar una educación en valores o una educación y ser buenas personas, pero sin embargo el machismo, el patriarcado, se da como una de las condiciones casi invisibles, y eso es lo difícil, que es un monstruo de muchos tentáculos, pero muy invisible, que se ha normalizado tanto que lo normal es igual al machismo. Y entonces hay que salir de ese mar y cambiar. Eso no es tan sencillo. Tampoco las familias tienen esa obligación legal de hacerlo, sí moral, yo creo que sí la tienen. Incluso en un momento dado tendrían que seguir las leyes si nos ponemos estrictos, pero no hay una obligación legal de educar ahí, ¿no? Pero sí el cole, sí las escuelas, sí los colegios, sí los institutos, sí la universidad. Pero no se da, no tenemos referentes en diversidad, no tenemos ni siquiera referentes femeninos en los libros de texto, o muy pocos, cada vez más. Los estudios de género, todas las investigaciones LGTBI, pues van trayendo esos referentes, ¿no? Pero habrá que hablar de esos referentes, habrá que hablar de la condición sexual en un colegio, en un aula, o habrá que hacer a la par que se está dando una materia, un inciso o ser incisivos con una educación en valores paralela y necesaria. Sí, habría que cambiar los libros de texto, habría que cambiar esas referencias que tenemos, habría que dejar de tener aulas armarios, habría que entender la diversidad como la normalidad y, por tanto, referirse al aula como entendiendo que esa diversidad existe y admitirla, ¿no? Yo he estado en cursos de profesorado de muchísimos años, maestros muy buenos, ellos y ellas, y una vez me llamó la atención escuchar a una maestra que decía que en 40 años ya no había tenido ninguna alumna lesbiana. Me refiero a esto, ¿no? A esta falta de visión fuera de lo que quizá no tienes aquí dentro. Porque si vas al aula presumiendo que hay una heterosexualidad obligatoria, que hay unos referentes que son siempre los mismos y tal,
el hecho de que una alumna tenga una orientación sexual es irrelevante hasta cierto punto, porque yo creo que sí es importante. Y los docentes somos referentes también del alumnado, es decir, sacar esto y traerlo al aula cuando realmente hay tanto sufrimiento detrás es importante, porque ellos necesitan brújula, anclajes, ¿no? Necesitan faros, y los docentes en ese sentido somos muy importantes. Es necesario mostrar esa diversidad en el aula. Yo no puedo estar de manera neutral en un aula, yo tengo que estar como mujer. ¿Y por qué no? Como mujer lesbiana si lo fuera, ¿no? Quiero decir que yo tengo compañeros y compañeras que lo han dicho y que lo han hablado de ellos libremente, porque al final son faros, son referentes para el alumnado que lo puede estar pasando mal, porque en una adolescencia ahora mismo salir del armario o decir cuál es mi identidad o mi orientación es un motivo seguro de sufrimiento en muchos casos, ¿no? Entonces esto nos indica que todavía la sociedad tiene que cambiar. Y como digo, tiene que cambiar en un cambio de paradigma global y estructural y vertebral, y no solo en acciones puntuales y coyunturales y demás, porque esto amenaza. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una crisis o hay una reactivación por parte de las políticas neoliberales de ultraderecha y cuestionan derechos de este tipo, y siempre son los mismos los que estamos cuestionados, no las minorías o, por ejemplo, los colectivos LGTBI, los colectivos vulnerables y las mujeres, pues eso no lo hemos blindado. ¿Por qué? Porque el sistema no está blindado, no es estructural, son simplemente acciones puntuales y coyunturales. Si el sistema estuviera blindado, esos derechos ya no se cuestionarían, serían intocables, como lo son otros, y no lo son todavía. Sí, retomando lo que dice Elena, es verdad que muchas veces lo que vivimos, las actuaciones que venimos viviendo durante todo este tiempo no dejan de ser puntuales, no dejan de ser, como dice Elena, parches. Incluso esa normalidad que a veces, que estaba comentando María del Mar, que parece en sobre todo ciudades grandes, porque, claro, y en determinados barrios de ciudades grandes, porque claro, esta normalidad pues se vive en una Gran Vía, en un Chueca en Madrid, en el Example de Gay Sample de Barcelona, pero te vas más allá de estos barrios y en los barrios periféricos ya te están mirando y ya te están ocultando si haces, pues si te sales de la norma heterosexual, ¿no? Es así, claro, sí, a veces yo con mi pareja viajamos a Lisboa, que en principio parece una ciudad que es muy gay friendly y tal, y desde nada más entrar en el metro ya nos planteamos que mejor no llevar las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos una ciudad que tiene un barrio específico que es muy gay friendly, pero más allá de ese barrio no nos encontramos esa realidad. Si ya nos vamos a contextos determinados, por ejemplo, el escolar, que el que estamos hablando, ¿no? Que es donde se pueden hacer cosas, pues realmente el sufrimiento está ahí. O sea, la posibilidad real de que un adolescente, un niño, una niña puedan expresar su orientación sexual diversa, ¿no? Diferente a la heterosexual o una identidad de género diferente a, todavía en la escuela es algo, vamos a decirlo, que no se ha conseguido, no existe esa normalidad, ¿no? Los docentes lo vivimos y el acoso escolar, que es tan difícil muchas veces de detectar, cuando tiene el trasfondo homofóbico, transfóbico, es todavía más complicado, ¿no? de identificar que está sucediendo eso y que hay un sufrimiento ahí de una persona y que no sabe cómo pues llevarlo, ¿no? Yo una de las cosas que precisamente trabajo es el acoso escolar homofóbico y transfóbico, y voy enumerando cuáles son los elementos específicos del acoso escolar homofóbico y transfóbico que hacen que sea especialmente por parte de las niñas, los niños y los niños, esa realidad mucho más difícil, ¿no? Y voy a poner solamente el ejemplo: si tú no puedes expresar ante tu familia tu propia orientación sexual o tu identidad de género, ¿cómo vas a poder explicar que estás sufriendo un acoso escolar, ¿no? Ese es el primero y más importante, creo, ejemplo de la especificidad del acoso escolar. Pues esto es la realidad. Hace poco un estudio nos muestra que el 70% de las personas LGTBI no manifiestan su orientación sexual en el trabajo. 70%, estamos hablando de una cifra, o sea, ¿dónde está la normalidad? O sea, no hay ninguna normalidad, no hemos avanzado, si nos ponemos a realmente, hemos estado poniendo parches y poco más. Aquí hubo legislativamente un hito que fue el matrimonio igualitario
y parecía que ya eso lo había resuelto todo desde el punto de vista legal, ¿no? Eso nos convertía básicamente en ciudadanos de primero poder casarnos, pero poco más. La igualdad real no se había conseguido y es ahora todavía cuando el movimiento LGTBI seguimos reivindicando que exista una ley de igualdad LGTBI que luche contra nuestra discriminación, la que seguimos sufriendo en todos los ámbitos que estamos hablando, y una ley de igualdad trans, porque la realidad trans todavía es más, las realidades trans todavía son mucho más complejas y mucho más difíciles de intervenir. Entonces, falta muchísimo legislativamente, políticamente, a muchos niveles, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Y vamos dando, yo creo, muy pequeños avances, ¿no? Es verdad que, bueno, que congratula el que se vean esos avances, que tengamos una sociedad cada vez más abierta, pero bueno, realmente desde el punto de vista de los colectivos, todo al final ha sido un pequeño parcheo que no nos lleva a esa sociedad en la que realmente uno, como decías antes, María del Mar, pueda realmente no hablar de estos temas porque no es necesario. Pero es que ahora es todavía sigue siendo muy necesario, y el tema de los referentes que comentaba antes Elena, todavía más. O sea, por ejemplo, yo visibilizarme como profesor homosexual es muy importante para un alumnado que no tiene referentes de homosexualidad ni en general, ni en el alumnado, pero tampoco en el profesorado, ¿no? Entonces, si yo no tengo a nadie en el que sentirme identificado, al final me voy a sentir una persona extraña y que estoy viviendo una realidad que es difícil de llevar, ¿no? Y que al final se convierte en sufrimiento, ¿no? Con lo cual, nosotros luchamos porque en aquellos espacios donde puede ser, ¿no? Por profesorado, no todo el profesorado está dispuesto, ni se siente con la fuerza, ni con la capacidad de visibilizar su orientación sexual diferente a la heterosexual, porque es un paso complicado, o sea, es una exposición mayor que la que ya de por sí tiene el profesorado en general, ¿no? Con el alumnado, etcétera, ¿no? Pero es importante hacerlo para que todo el mundo, pues, pueda tener referentes, ¿no? Y para eso pues tenemos que visibilizarnos y seguir visibilizando en diferentes ámbitos, ¿no? Lo hablábamos el otro día en el enfoque social, ¿no? El paso que ha dado este hombre, el cantante Pablo Alborán, que se me ha ido el nombre, el Pablo Alborán, pues es vital, es importantísimo, y hay mucha gente que decía, pero es que no es necesario, que es que lo único que queremos es que cante, tal. Sí es necesario, porque una persona tan famosa que canta se convierte en un referente para muchas, sobre todo personas jóvenes que están todavía debatiéndose si van a salir de un armario o pueden expresar en libertad su orientación sexual no heterosexual. Entonces, claro que es fundamental, importantísimo. Y yo decía en las redes sociales, si esto lo hicieran los futbolistas, la homofobia se acababa en 2 días. O sea, en 2 días no había homofobia, porque tú imagínate un futbolista de primera división diciendo que es homosexual. Pues bueno, claro, ya dices, bueno, pues incluso esos referentes que son de masculinidades, pues muchas veces que es difícil, que están muy encasilladas, pues sería un paso. Pero ya sabemos que no se hace, ¿por qué? Pues porque todavía es difícil que uno pueda expresarse realmente, libremente en su orientación sexual, la que cada uno tiene. Hombre, por supuesto, yo cuando me he referido a eso era indicio. Está claro que esto es que he dicho que soy positiva y creo que vamos avanzando, pero hay que cambiar muchas cosas y muchos años de influencia y muchas mentalidades distintas. Yo soy docente también en el ámbito universitario. Este tema pues que está como más dentro de una asignatura de las que imparto, que es transculturalidad, género y salud, con lo cual también en el tema de salud hay mucha discriminación, tanto en género como en este tema de homosexualidad y todo lo demás, ¿no? Pero me sorprendió mucho, y esos son los pequeños indicios que me sorprenden gratamente, como diciendo, nos pasan desapercibidos, pero hay que apreciarlos también. Y es que doy una asignatura que está relacionada con envejecimiento. Entonces hay un trabajo final en que una de las opciones es que preparen un programa dirigido a personas mayores, ¿no? Y me sorprendió mucho un programa para acogida a personas del colectivo LGTBI en residencias de ancianos. ¿Por qué? Pues porque normalmente es un estereotipo, pero estamos rodeados en la sociedad de estereotipos que nos influyen mucho a la hora de construir nuestro pensamiento y de nuestras propias conductas, ¿no? Pero es cierto,
sin que esto sirva como una forma, bueno, lo es un estereotipo, que en personas más mayores hay muchos más prejuicios, muchos más conceptos erróneos y mucho más rechazo. Entonces, la gente se armariza. Claro. La gente que ha vivido abiertamente y libremente su homosexualidad se armariza llegada a la edad mayor. Claro. Eso pasa, ¿eh? Claro. Hay una fundación, 26 de diciembre, que precisamente está poniendo en marcha todas estas residencias de mayores LGTBI. Claro, y yo les dije, estaba muy bien, les dije, es original vuestro, entonces me dijeron que se habían documentado, que se había hecho y lo habían adaptado. Pero me pareció muy interesante porque decía que muchas personas no pueden autoatenderse en sus domicilios, están solos o solas y no van a las residencias por el temor al rechazo. Y dije, 2 personas jóvenes que hayan tenido esa idea tan original en una asignatura. Entonces, yo en eso, por eso te digo que soy optimista más que y positiva. Creo que no hay que dejar de trabajar, pero que hay que también valorar, aparte de todo lo negativo que tenemos atrás, todo lo que vamos consiguiendo. Y yo creo que, aunque sea en un futuro, ojalá fuera no a corto plazo, pero que en un futuro, lo que decía, esto no sea tema de conversación porque esté integrado en la sociedad y no tengamos que hablar para hablar ni de distinciones ni de nada, sino que nos sintamos todos integrados e integradas, ¿vale? El hecho de que, bueno, aquí, si no lo vemos la gente no lo ve muy normalizado, el hecho, pues, de eso, de que el colectivo LGTBI, o como digo, pueda ir en libertad por la calle. En otros países, desde luego, se le puede hasta fusilar si muestra su orientación sexual. De hecho, aquí en Melilla, lo hablábamos antes de la entrevista, recibimos mucha gente que pide asilo por su orientación sexual. Es muy triste también. Triste, lamentable, cualquier calificativo que le puedas poner a esa barbaridad, a ese salvajismo. Y bueno, esta semana también, bueno, Vox, vamos a la polémica política. Polémica bandera. La polémica bandera. Criticaba o pedía a la delegación del Gobierno la retirada de la bandera. Muchos balcones de Melilla esta semana pues ondeaban la bandera tricolor, sí, y la delegación del Gobierno también, pero el partido Vox pues pedía la retirada de esa bandera. Vamos a ver, que ondee la bandera donde quiera que la pongan. Oye, que la ponga quien quiera, en su domicilio, en su centro de trabajo, donde le parezca bien. Pero hay una norma que dice que en los edificios oficiales solo podrá ondear la bandera española o, en su caso, la de la comunidad autónoma a la que pertenezca. Y además dice expresamente, ni siquiera para un acto de corta duración o por un tiempo determinado. Y ahí la sentencia del Tribunal Supremo viene a decir esto, que en un centro oficial no se puede enarbolar ninguna bandera. No es porque sea esa bandera, porque es que mañana podemos enarbolar la del Club Pirata Motero o la de la Unión Deportiva Melilla. Y no es porque tengamos nada contra esa bandera, es porque hay una norma, hay una sentencia que dice que los centros oficiales no pueden enarbolarse banderas diferentes. De ahí el follón que hubo con la estelada en Barcelona, y por esa sentencia hicieron retirar a Torra la bandera de la estelada, porque no era una bandera que estuviera regulada dentro de la normativa de banderas en centros oficiales. ¿Qué opinas tú? Yo no puedo compartir lo que dice Rafa, porque ya en el 2018 ondeó la bandera en el Palacio de la Asamblea, con lo cual, cuando lo hizo, pues totalmente de acuerdo. Es cierto, pero no tiene una connotación política. Ni... El Partido Popular, no, hombre, claro, pero hay que ser coherente. Que la norma sea para todo el mundo, ¿eh? O sea, la ley, claro, y lo que se hace ley, porque la sentencia del Tribunal Supremo crea jurisprudencia, indica esto. Simplemente lo que hacemos es visibilizar que existe una normativa aplicable a esto. Elena. Bueno, yo simplemente decir que Rafael hace alusión a la sentencia del Supremo, que es de mayo de este año, pero es verdad que la ley antes también, de modo genérico, decía también que las únicas banderas que tenían que ondear en los edificios públicos era la bandera española y demás, y banderas oficiales, pero yo creo que ni el espíritu de la ley de entonces, y por eso se ponía sin ningún problema a los edificios públicos, y tampoco el de ahora, sea que banderas como la LGTBI no sean simultáneas a la bandera oficial. Vamos a ver. Discúlpame. Un segundito, Rafael. Sí. A ver, esta polémica de la sentencia del Tribunal Supremo surge a raíz de una bandera independentista canaria
y tiene unas connotaciones de merma de derechos. Esta bandera no oficial tiene pues todas las connotaciones del independentismo, incluso decían que estaba vinculada a algún grupo terrorista, ¿no?, disruptivo y de merma de derechos. Hoy mismo el Defensor del Pueblo ha hecho una declaración en este sentido, en el mismo sentido que estoy diciendo y explicando yo ahora, diciendo que, por supuesto, cualquier otra bandera no oficial, bueno, habría que discutir además qué es la no oficialidad, si se considera pues estelada o otra bandera independentista, lo mismo que una bandera LGTBI o de otro cualquier símbolo, ¿no?, que yo creo que son banderas que reivindican derechos, que son constitucionales. Hay que recordar que reivindican los derechos que están recogidos en el artículo 14 de la Constitución, que reconoce que hay una discriminación por razón de sexo, ¿no?, porque pues está bien claro, de sexo, género, nacimiento, raza, etcétera. Entonces, yo creo que no es incompatible la sentencia que dirime un conflicto que tiene que ver una bandera independentista con las banderas que suman derechos. Estamos sumando, estamos coaligando fuerzas para reivindicar valores que no solamente son nacionales, sino que son internacionales. Hay jueces que ya se han pronunciado al respecto, el mismo Carlos Biader en estos días también ha ido diciendo que, bueno, no, el artículo 3 del Código Civil habla de que nuestras leyes son interpretables, ¿no?, que no hay que quedarse con la literalidad, y yo creo que se entiende perfectamente cuál es el sentido del Supremo y no es incompatible con poner ninguna bandera que sume derechos. Entonces yo veo perfectamente válido. La misma Ada Colau ha pedido un informe jurídico porque desde el Observatorio de Odio LGTBI-fóbico han instado a los ayuntamientos a que pongan esas banderas y a que se sumen a este movimiento de reivindicación. Hay mucha discriminación detrás, mucho sufrimiento todavía. Creo que todo lo que suma y construye no hace daño a nadie, excepto a los mismos de siempre, ¿no?, porque también a mí me parece que esta excusa de la bandera viene perfecta, ¿no?, viene a medida para sacar políticas, ¿no?, que en el fondo pues encierran una homofobia consciente o inconsciente, pero ahí está. No estoy de acuerdo, ¿no? Lo siento. Y porque al final digo yo que qué daño puede hacer, ¿no? Yo creo que un tribunal como el Supremo dirime justicia, dirime derechos. No hay una ley natural, aunque nuestro derecho es positivo, que está por encima de todas esas cuestiones. Yo creo que el espíritu de la ley es siempre sumar y construir, y en este caso se suma y se construye poniendo banderas como esta en los edificios públicos. Sí. Rafael, ¿quieres Ya, contestar? pues para eso tienen una mayoría en el Parlamento, modifiquen la normativa, que es la capacidad legislativa que tiene precisamente el Ejecutivo, y se modifiquen la normativa. Y una vez que esté modificada la normativa, entonces no habrá ningún problema. Miren ustedes, en los edificios públicos se podrán poner todas las banderas que nosotros creamos oportunas. Muy bien. No, yo creo que simplemente no contraviene la interpretabilidad de las leyes, del artículo 3 del Código Civil. Creo que la jurisprudencia, y se hace siempre sobre un mismo caso, ¿no? Yo que, por ejemplo, trabajo mucho en violencia de género, las interpretaciones de determinadas leyes generales se interpretaban jurisprudencialmente en un sentido y a los meses en otro, ¿no? Entonces vamos viendo que, bueno, pues son visiones, ¿no? La jurisprudencia crea derecho. Ya, claro. Pero claro que también es interpretable, Rafael. Yo creo que Bueno, igual la sentencia ahí... del Tribunal Supremo podrá gustar más, podrá gustar menos, pero desde luego lo que hay que hacer es cumplirla. Bueno, ya después podremos decir lo que queramos sobre ella. Nos gustará más, nos gustará menos, no nos gustará nada. Insisto en que no se está incumpliendo ningún tipo de normativa porque no va contra el espíritu de la sentencia poner una bandera LGTBI. Pero vuelvo a repetir lo mismo, modifíquese donde tiene que modificarse. Bueno. Pero mientras tanto, sí está incumpliendo una legalidad. El Defensor del Pueblo, por ejemplo, aparte de jueces que se han manifestado claramente a favor de que es matizable e interpretable la sentencia y la ley, el Defensor del Pueblo también ha salido diciendo claramente que, bueno, que no resta a ningún derecho fundamental, todo lo contrario, suma el que las banderas arcoíris estén en los espacios públicos, en este caso en los edificios, ¿no? Con lo cual, hablando de derechos humanos, yo no sé por qué hay que ser someterse tanto a la interpretación de la ley desde un punto de vista cerrado y negativo, porque si estamos hablando o sea, no estamos hablando, yo creo que esa ley, esa sentencia, iba dirigida a determinadas banderas, como las independentistas, sí, porque o entonces las podemos que tienen... interpretar la Constitución, podemos interpretar el Código Penal, podemos interpretar el Código Civil, y entonces no, porque los artículos de la Constitución son los artículos de la Constitución, son las primeras, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales. El derecho positivo es una de las fuentes del derecho, la otra es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la interpretación que los tribunales hacen de las leyes, ni más ni menos.
Sí, se hace continuamente jurisprudencia. Sí, claro, en cada pero una la de las jurisprudencia sentencias. forma ley con determinada jurisprudencia. Pero que esa es la interpretación de Pero la si ley, es que es mucho claro. más sencillo que todo eso. Si tienen una mayoría en el Parlamento legislativo, pues cambien la legislación. Si es tan fácil Ya, como pero eso. sí, No, que no hace falta, no nos hace está falta. costando conseguir que haya una ley de igualdad LGTBI, que llevamos de hecho en el Congreso de los Diputados más de 2 años, 3 años ya van a ser, con esa lucha e incluso teniendo mayorías favorables para que pues no me quiero imaginar que se haga una ley específica sobre los edificios públicos, que es lo que tampoco tiene por qué versar sobre ninguna bandera concreta como la LGTBI. Yo creo que estamos celebrando un día concreto que es sobre las libertades, sobre la represión y la discriminación que sigue sufriendo un colectivo, y yo creo que las instituciones públicas realmente se tienen que sumar, aunque sea una vez al año, a esa reivindicación concreta o a ese problema que todavía no está superado, ¿no? A lo mejor no nos cuestionaríamos tanto si, por ejemplo, fuese, por ejemplo, los lazos, el Día contra el Cáncer, etcétera, etcétera. Claro, eso a lo mejor nadie se lo cuestiona, y sin embargo la bandera del arco iris sigue todavía molestando, dependiendo de si se presenta en la institución, los edificios públicos o no. Yo creo que ahí sí hay un pequeño trasfondo homofóbico, consciente, como decía Elena, que cuesta superar, ¿no? Y que la sociedad muchas veces cuando quiere castigar, pues castiga este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, por desgracia, la COVID-19 no nos ha permitido salir mejor en estas cuestiones, ¿no? Hemos visto que hay un recrudecimiento y una sensación, bueno, por lo menos el colectivo lo tenemos, de que hay cada vez un discurso de odio mayor hacia nosotros, ¿no? Y de que hay manifestaciones, agresividad, violencia hacia nosotros que antes no se daba, o que se daba en menos medida, ¿no? Y estoy hablando, se ha visto claramente, ¿no? Pues, gente con la bandera del arco iris que de repente, pues un energúmeno se sube a un coche y empieza a gritar, pero de manera muy agresiva, que no se había visto en los últimos años, por lo menos en la última década casi nunca, ¿no? O insultos, etcétera, hacia la bandera del arco iris, que se sacaba por motivo del 17 de mayo, he explicado antes, que es el Día contra la LGTB-fobia. Y bueno, como si la quiere sacar todos los días, pero de repente estamos viendo estas manifestaciones tan agresivas y violentas por parte de gente que pensamos que está habiendo un avance de discursos que en este caso van dirigidos hacia nosotros y que al final nos terminan estigmatizando y nos terminan criminalizando, ¿no? Con lo cual todavía tiene más importancia el que esa bandera se ponga en un edificio público y que veamos el respaldo por parte de, en este caso, las administraciones públicas, tanto la delegación de gobierno como la ciudad autónoma y, por supuesto, cada uno en su balcón, claro, que la quiera poner, ¿no? Bueno, eso faltaría más. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Y esas manifestaciones de odio a las que hacía referencia, a qué crees que es debido? ¿Al avance? Pues a un crecimiento del discurso de odio homofóbico y transfóbico, que lo estamos viendo en algunos países. Está además copando espacios, instituciones con mayor poder. Hay países donde se está empezando a dar pasos hacia atrás en nuestros avances sociales, donde se está ya legislando en contra de nuestros avances, los pocos que hemos tenido, que hablábamos antes. Pues hablamos de la Europa del Este, hablamos, por ejemplo, en Estados Unidos, propio Trump ha dicho que quiere que haya legislación para retroceder en tema, por ejemplo, de matrimonio igualitario, en tema de adopción de parejas del mismo sexo. En Rusia ya vemos propaganda anti-LGTB con anuncios que son, bueno, son inefables, vamos, incalificables, porque son anuncios que cualquiera que lo haya visto nos estigmatizan de una manera, con unos topicazos de muchísimo tiempo ya parecían superados. En Hungría lo mismo, en Polonia. Entonces, claro, y a nosotros nos preocupa y nos asusta, ¿no?, que todo esto, al final, lo poco que hemos podido avanzar, de repente, pues empieza a cuestionarse, empecemos a retroceder, ¿no? Y más cuando todavía estamos en conseguir muchas más cosas que no tenemos, ¿no? Y este retroceso de no haber llegado ni siquiera a mitad de camino, ¿cómo lo veis vosotros, ese retroceso en los derechos adquiridos? Bueno, ¿cómo lo va a ver? Con negatividad, no se puede ver de otra manera. Sí, los retrocesos siempre normalmente son malos, salvo que el retroceso sea para quitar una salvajada de en medio, ¿no? Todo retroceso, y más en un avance que es un avance social que implica a toda la sociedad en su conjunto, a todo el mundo,
pues cualquier retroceso que se produzca en cualquier lado pues es negativo. ¿Cómo se va a tomar? Como una negatividad. Hay que afrontarlo de alguna forma para que eso no siga ocurriendo y no vaya a más, porque no tiene ningún sentido. Maribel. Bueno, yo creo que lo que ha habido un retroceso, efectivamente, con manifestaciones violentas y de acciones y coacciones en colectivos más vulnerables, ¿no?, ha sido un poco también en personas, bueno, que lo llevan dentro, y el hecho del confinamiento y todo lo que hemos sufrido ha hecho que vuelva a aflorar y que también esas personas tengan menos defensa. Me explico, se ha fomentado mucho en el tema de violencia de género a través de campañas, mensajes publicitarios y tal, cómo actuar, porque ya se podía prever que podían darse casos de reactivación e incluso agudización de situaciones de violencia de género. Pues creo que es extrapolable a esto, como a todos los colectivos vulnerables. Me refiero a todos los niveles, en cuestión de género, personas discapacitadas, menores, mayores, etcétera. Pues cuando hay un foco de violencia en un núcleo familiar o en un núcleo social, pues todo esto lo que ha hecho es desencadenarlo y reactivar el monstruo, por decirlo de alguna manera. Sí. Que sigue ahí dormido el monstruo. Sí. Elena, Sí. Sí, no, yo iba a decir, es verdad que esta forma de estructurar la sociedad desigual genera formas desde las más sutiles hasta las más perversas y manifiestas de discriminación y de violencia, ¿no? Yo creo que la propia sociedad en sí, si no consigue una igualdad real, que estamos todavía muy lejos de conseguirla, en sí misma es una sociedad que en cierta manera es violenta y hostil para muchas situaciones. Claro, situaciones de crisis y de la que hemos pasado ahora del confinamiento, pues pone en evidencia a los sectores más vulnerables, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia de género, el colectivo LGTBI, ¿no? Y Rafa lo sabe muy bien también, lo que pasa también en este tiempo de confinamiento en el CETI, es decir, todos estos colectivos se vuelven mucho más vulnerables. Yo creo que hay que generar una sociedad que acoja a todo ese tipo de diversidad con muchísima más amabilidad de lo que ahora mismo se está haciendo, ¿no? Y todavía no se produce, estamos muy lejos de conseguir eso. Eso es verdad que cuando encima tenemos grupos políticos, además, y políticas neoliberales salvajes, ¿no?, y que todavía están cuestionando porque estos derechos no están blindados, estos derechos ya conseguidos de las mujeres, del colectivo LGTBI y demás, y le ponen voz y plataforma al machismo de toda la vida, pero ahora reconvertido en nuevas formas de machismo y con voz y plataforma de determinados sectores o partidos políticos, pues es todavía más grave, porque parece que siempre están amenazados los derechos que ya se supone que hemos conquistado hace mucho tiempo y que no se deberían de replantear, pero no es así, ¿no? Siguen amenazados y en épocas de crisis vuelve a reflotar esa amenaza y esa fragilidad, sin duda. Lo comentábamos antes, pero a pesar de las campañas, de la educación, vosotros que sois docentes y lo vivís con los jóvenes, yo no sé por qué ese tipo de homofobia, machismo aflora muchísimo más entre la gente joven. No sé por qué, no sé. Es una reflexión, no sé si... Lo que estamos hablando, pensamos que hay cosas que están superadas, que ya no se van a dar en la población joven, o que la gente joven ya tiene todas las herramientas, no es así. O sea, la homofobia y la transfobia, hasta el machismo, el racismo sigue existiendo y tiene sus brotes, pues dependiendo también de las situaciones y las coyunturas en las que las sociedades viven, ¿no? Si vivimos una crisis, pues ya se vio, ¿no? Con la crisis del 2008 hubo un recrudecimiento de los delitos de odio, y ahora probablemente vaya a pasar lo mismo con esta crisis que hemos sufrido de la COVID-19, porque son situaciones, contextos, coyunturas que ponen a toda la población en una situación complicada y difícil, y hace aflorar, pues siempre ha habido chivos expiatorios para estas situaciones, ¿no? El colectivo LGTBI es uno de ellos, ¿no? Es como últimamente escuchamos demasiado los chiringuitos, las subvenciones, el no sé qué. O sea, si la gente realmente supiera el dinero con el que funcionan la entidad del movimiento LGTB, incluida la Federación Estatal, que es irrisorio comparado con
otras entidades del tercer sector, del asociacionismo, bueno, la gente no sabe de lo que está hablando realmente. Entonces, los pocos recursos que se tienen, lo bien que han servido para conseguir determinados avances, ¿no? Cuando estábamos hablando antes de que hayamos conseguido leyes importantes, etcétera, las que faltan todavía por conseguir, porque vuelvo a decir, es que falta una ley de igualdad LGTBI, de no discriminación del colectivo LGTBI, una ley que recoja toda la realidad trans, una ley de igualdad de trato y no discriminación que recoja toda la diversidad y que no se sufra discriminación pues, por una determinada creencia o por pertenecer a un colectivo, en este caso los colectivos que sufrimos especialmente odio, ¿no? Y que están ahí recogidos, que no es un invento, que el Ministerio del Interior hace desde el 2013 hace una relación de delitos de odio a quienes van dirigidos, el motivo de esos delitos de odio, ¿no? Y por desgracia sigue siendo la orientación sexual, la identidad de género sigue siendo uno de los principales causas y motivos de delitos de odio en este país, con lo cual, bueno, pues hemos avanzado, pero también se van dando retrocesos, incluso los datos, las estadísticas, y ahí están. Y probablemente la COVID-19, y por eso estamos en alerta, vaya a provocar todavía más problemas de odio hacia nuestro colectivo y que cada vez se ven más noticias. O sea, hoy mismo, pues, a un chico en Málaga pues lo han agredido, insultándolo y llamándolo gay, ¿no? Que es todos los días, o sea, que te puedes encontrar esta realidad. Vemos muchas noticias en este sentido, ¿no? Sobre todo el colectivo, pues que lo sufrimos y que nos llegan estas informaciones continuamente, ¿no? Entonces ahí estamos, tenemos que todavía superar todo esto, ¿no? Que al fin y al cabo es discriminación y violencia en estado puro. Nosotros, no teniendo estas leyes que estamos hablando, no tenemos, por ejemplo, mínimamente la protección que, por ejemplo, se tiene con la violencia de género al existir una ley. Si existieran leyes que nos protegieran realmente, pues podríamos estar ya superando determinadas situaciones y el Estado estaría mucho más preparado para superar toda esta cuestión. ¿Tan difícil es legislar? ¿Por qué no existe una ley? Yo quería decir un par de cositas a raíz de lo que ha dicho Rafa. Cuando la sociedad critica tanto lo que le cuesta, lo que nos cuesta en determinado, y llaman chiringuitos, subvenciones o dinero que se malgasta, ¿no?, para un sector social, yo quiero que entiendan que lo que le cuesta dinero a la sociedad es el machismo, es la desigualdad, porque lo que tenemos que hacer es estar paliando con dinero, haciendo políticas públicas, haciendo educación, subvencionando y demás, o haciendo leyes, recursos que protejan a las mujeres. Eso le cuesta mucho dinero a la sociedad, le cuesta cientos de miles de euros, pero no son las mujeres ni el colectivo el que le cuesta dinero, sino la desigualdad y lo que tenemos que invertir en paliar esa desigualdad. Eso es lo que cuesta, o sea, el machismo es lo que cuesta dinero y no ningún chiringuito, ni eso por un lado. Y luego, por otro, el tema de los jóvenes, los y las jóvenes, yo creo que en ese sentido la sociedad está muy polarizada. Creo que hay una parte de la juventud que efectivamente reproduce esos modelos, que ni más ni menos son los modelos que heredan de la sociedad, del legado que le hemos dejado también las personas adultas, porque los jóvenes lo que están es recibiendo una serie de modelos culturales y referentes por todos los lados, desde las series, la televisión, el cine, el colegio, todos lados, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué les vamos a culpar si les estamos dejando en ese legado? Y por otro, hay una parte muy importante de gente joven que está ya reivindicando y luchando contra eso, cada vez más grande. Y en ese sentido, soy como María del Mar, pienso que soy positiva porque lo hemos vivido en la escuela. Yo he sido profe y he tenido verdaderas organizaciones de alumnado implicado y con unas ganas de transformación social que yo creo que pues nos ilumina, ¿no? Es un gancho enorme para el cambio, ¿no? Y se aprende muchísimo de esta gente joven que tiene muchas ganas de cambiar y que cambia y que además dedica esfuerzo, empeño, energía, lee, se documenta y además se convence muchísimo y luego lo van a llevar toda su vida, ¿no? Dentro de sus estructuras mentales. Es verdad que en esto todos hemos crecido en esta sociedad machista y patriarcal, la gente joven también, pero la gente joven ya está viviendo al menos ese comienzo del cambio del paradigma y cuando se lo cree profundamente, y yo creo que ahí esa polarización es importante destacarla. Yo creo que hay que tener mucha confianza en la gente joven
que la parte mala de reproducción no es por su culpa, sino más bien por los modelos que le hemos dejado, que muchas veces no son los mejores, y que hay mucha gente joven que está cambiando completamente esta sociedad y que son el futuro, ¿no? Me acordaba, estaba pensando yo estas chicas, que bueno, también Greta, ¿no? La chica esta que salía como referente medioambiental, que también tuvo sus críticas y sus polémicas, pero qué fuerza, ¿no? Que una niña, ¿no?, tenga esa capacidad y ese discurso, ¿no? Yo creo que hay muchos modelos, muchas Gretas y hombres y mujeres perdidos por ahí que yo creo que son el futuro también, el presente y el futuro. Yo quería simplemente comentar eso, que cuando he dicho de las personas mayores, haciendo un estereotipo de que parece que a fin de cuentas no es justificarlas, pero su realidad fue la que fue, vivieron en un momento no con las posibilidades políticas y de democracia que vivimos ahora, entonces bueno, pero sí es preocupante lo que tú has dicho, esa polarización de colectivos de jóvenes muy motivados que son el motor, y otro colectivo muy radical, que para mí es muy peligroso. Y no, fíjate tú, no achaco todo, por supuesto, está en la base de esa sociedad, no familia, sociedad patriarcal, pero yo no sé, hay algo que creo que más allá, porque hay familias que se han creado y han dado ese paso a la tolerancia, a la apertura, a la integración, a todo. Y les sorprende muchas veces cuando ven conductas en sus hijos que no las quieren en la familia, las quieren en otros grupos sociales, y eso es preocupante, eso es muy preocupante, porque hay grupos radicales en muchas cuestiones, por ejemplo en violencia de género sabemos que cada vez más jóvenes son agresores y más jóvenes son víctimas de la violencia de género. Entonces, ¿qué está pasando? Yo ahí me planteo, con todo lo que se está luchando, ¿qué falla en esa cadena? ¿Hay algo? Pues que los modelos referenciales no son los mejores, María del Mar, lo están leyendo, lo están viendo en la serie, en la televisión, en los libros, los modos de relación, porque también en cómo se educan estas relaciones amorosas, en la falta de referentes y en la falta de educación afectivo-sexual, y además en los colegios, ¿no? Porque estamos con el currículo oficial y los libros y las asignaturas como compartimentos estancos, pero no hay nada que atraviese quizá la parte más importante de la vida, y es cómo se tienen que relacionar y cómo se tienen que querer. Y esto yo creo que es una asignatura pendiente. Entonces, ahí, por eso digo que hay muchos fallos social, estructural, que recae directamente en la gente joven, creo. Es muy llamativo en este sentido de que, por ejemplo, vamos a terminar contigo, ¿vale? Sí. Que eres protagonista. Una última reflexión, Rafael, que vamos acabando ya. No, pues cedo el tiempo. Bueno, pues, no, quería mencionar que conclusión, precisamente a nosotros nos han pedido, nosotros vamos a dar charlas principalmente sobre diversidad sexual y de género, pero nos han pedido en centros educativos que demos también charlas sobre educación sexual por la necesidad, lo decía Elena, de trabajar estos temas afectivos sexuales ya en general, ¿no? Ya no centrados solo en el tema de la diversidad, sino esto es un tema que sigue siendo asignatura pendiente en nuestra educación, ¿no? Y que realmente no cogemos el toro por los cuernos, que no es verdad, o sea, que no estamos dispuestos a este, que es un tema vital para que después superemos el machismo, superemos toda esta problemática que tenemos, ¿no? Pues no lo conseguimos convertir en un currículum oficial, en algo que sea obligado, obligatorio, ¿no? y que sea una parte fundamental de la educación, ¿no? Y siempre está ahí, siempre como, bueno, es que no es nada, no es ni María, ¿no? María son otras asignaturas, ¿no? Esta es una asignatura invisible, ¿no? Y tabú. Nosotros muchas veces nos encontramos que cuando vamos a trabajar determinados temas, la primera reacción que parece que hay en el alumnado es como si fuesen a veces estos temas tabúes, ¿no? Entonces, bueno, no podemos estar así, tenemos que avanzar. Hay que avanzar, hay que cambiar, hay que normalizar. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por acompañarnos. Hemos llegado al final, la hora de irnos. Y Rafael, recordamos, mañana a las 10:30, Radio Televisión Melilla emite la Gala del Orgullo. Buenas noches de nuevo, otra vez, y gracias. Y a ustedes, pues lo mismo, les esperamos aquí la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos y cuídense.